no vamos a hablar de revoluciones ni de golpe de Estado. Y bien lo he dicho, la democracia para los partidos políticos organizados, para estos grupitos, y la mayoría manda nuestro gran partido colorado. Atención correligionarios de toda la República, por un Paraguay grande, próspero y feliz. Por la vigencia permanente de la paz, la democracia, la justicia social y la libertad del glorioso pueblo paraguayo. Bueno, vamos a hablar justamente de la etapa de última hora hoy que generó gran controversia porque Manuel Modesto Esquivel, que en su momento fue director del Correo en la época de la dictadura, está tramitando al menos la idea de forma oficial de repatriar los restos digo bien, del ex dictador. Y justamente estamos aquí con Derlis Villagra, víctima de la dictadura, tanto él como su padre. Así que muchísimas gracias, Derlis, por estar con nosotros y hablar de esta idea que se lanzó ayer. Muchas gracias, Patricia, y estamos para conversar. Derlis, contanos, ¿qué sentiste cuando leíste la tapa de los diarios, viste aquí en Noticias Paraguay, en Telefuturo, esta intención de repatriar los restos de Alfredo Stroessner? Bueno, primero una gran indignación. Realmente parece que los estronistas se sienten en el poder, se animan a plantear estas cosas y en vez de ayudar, por ejemplo, a aclarar, a llegar a la verdad sobre, por ejemplo, dónde están los restos de los más de 300 detenidos desaparecidos que tenemos en el país, en vez de asumir una responsabilidad histórica, realizan esta ofensa a la memoria de los luchadores y todo un pueblo, que es rendirle pleitesía o un homenaje póstumo a lo que sería el Hitler de la historia de Paraguay. Stroessner es lo peor de la historia de Paraguay, es equivalente a un Hitler de Alemania. Imagínense que en Alemania pretendan reivindicarle a Hitler. Algo así creo que están planteando estas personas totalmente trasnochadas. Derlis, ¿crees que tiene que ver por quién hoy está gobernando Paraguay o es una cuestión totalmente paralela a eso? A ver, no se animaban a hacer esto antes, ¿no? El de plantear repatriar los restos de Stroessner. Primero, fue un prófugo de la justicia. Segundo, que sus familiares y su entorno, que se han enriquecido a costillas del pueblo, no han devuelto sus bienes mal habidos, las tierras mal habidas que siguen causando mártires de las familias campesinas, y que se animen a esto es realmente muy preocupante. Derlis, contanos, para luego ir avanzando de vuelta a esta idea, la historia de tu padre, Derlis Villagra Arzamendia. Sí, él era tipógrafo, era dirigente de la juventud, era militante comunista, y bueno, él fue detenido en diciembre del 75 con varios miembros de la juventud, tenía 35 años él, y es torturado y muerto en tortura, con otros compañeros de su organización, Miguel Ángel Soler, Rubén González Acosta, y bueno, gracias al trabajo de investigación que lleva adelante el grupo del doctor Rogelio Goiburú, se ha podido encontrar los restos de Miguel Ángel Soler, no así de Rubén González Acosta y de mi padre. Él tenía 35, ¿cuánto tiempo después lo terminó asesinado él? No, esa misma noche. La misma noche. Sí, el 30 de noviembre lo detienen, lo llevan a investigaciones. Nosotros realizamos una denuncia, llevamos varios testigos que han podido dar cuenta de ese suceso. Lo torturaron bestialmente hasta morir, en presencia de Pastor Coronel, e inclusive tiempo después, creo que era el Benítez Guanes Serrano, si no me equivoco, en un encuentro de las fuerzas militares del continente
en Nicaragua menciona que habían asesinado a los cabecillas del movimiento comunista en Paraguay como un gran logro, ¿no? Como si hubiesen abatido a terroristas, ¿no? Y bueno, hoy en día seguimos todavía reclamando justicia e investigación sobre esos sucesos que son delitos de lesa humanidad. ¿Y la historia de tu madre que finalmente va a desencadenar con que vos también fuiste víctima? Sí, mi madre, ella también es detenida un día antes, estando embarazada, 4 meses de embarazo, y es brutalmente torturada y sigue después, sigue detenida. Y en el 78, en agosto del 78, finalmente sale y yo ya con ella, ¿no? Pero contanos un poco de esa parte. Tu mamá te tuvo a vos en la cárcel. Prácticamente, sí. Soy una de las cerca de 10 niños que nacimos en cautiverio. Mi madre era una detenida política en la comisaría Fernando La Mora. La llevan a parir en el hospital Rigoberto Caballero de la Policía Nacional, y luego al salir de ahí no es que nos vamos a casa como toda la gente, sino que nos vamos de vuelta a la prisión. De ahí de la comisaría Fernando La Mora después nos llevan al penal de Emboscada, el campo de concentración de Emboscada, con varios otros niños también. ¿En qué año ya era eso? ¿78? Eso fue 79. No, 76, 76, agosto del 76. Para medir un poco nomás el tiempo todavía, que era muy brutal todo. Sí, yo tenía 4 meses y hasta los 2 años y 8 meses, mis primeros 2 años y 8 meses los cumplo en cautiverio. ¿Aprendiste a caminar, a hablar, todo en la prisión? Así es, con otros niños también. Y finalmente terminaron liberados, por decirlo de alguna manera. Sí, es gracias a la lucha, a la presión internacional. Stroessner se vio obligado. ¿Qué año fue eso, la liberación? Fue en agosto del 78. Yo salgo con mi madre y después, ante informaciones de que podría haber de vuelta una represión, vamos al exilio al Brasil. Y ahí estamos en el Brasil hasta que cae la dictadura y ahí podemos regresar al Paraguay. ¿Cuántos años tenías cuando eso? 12. No, cuando nos vamos yo tenía 4 años. ¿Y cuando volvieron? 12 años. 12 años. ¿Pero vos sabías toda la historia completa? A los 8 años. A los 8 años mamá me llama, yo recuerdo muy bien ese momento, fue muy duro. Yo ya sabía, ¿no?, algunas cosas, pero a los 8 años mamá me llama y me cuenta una historia que hasta ahora la estoy aprendiendo, ¿no? Es una historia particularmente muy dura, pero que no quiero que quede nomás en lo personal, sino que sirva para que esto nunca más vuelva a pasar. Claro, tu mamá ahí te cuenta lo de tu padre, que fue asesinado, exacto, que fue torturado. Así es. ¿Recordás lo que sentiste en ese momento, Derlis? ¿O ya es muy lejos la memoria lo que recibiste? No, mira, es un niño de 8 años. Por ¿no? eso, sí. Es mucha impotencia, no entendía del todo, como que en un primer momento la reacción es de huir de eso. O sea, vos querés tener una infancia como la de cualquier otro niño, ¿verdad? Y sin embargo, finalmente uno termina entendiendo su historia. Lo mejor que puede hacer uno es aceptar de dónde vino y tratar de aportar en base a esa historia para los demás, no quedarse solamente con el dolor. Ya, ¿y qué opinas de algunas manifestaciones que hicieron hoy, por ejemplo, algunos asesores de Mario Abdo Benítez, como Carlos Amarilla, que es un liberal, decía, bueno, tiene el derecho a volver porque nosotros como liberales, nosotros por gente de bien, nunca le haríamos eso a nadie, o sea, nunca haríamos lo que él le hizo a tantas familias, decía. Se ponía un poco del lado de los buenos, por decir de alguna manera, pero parece que esa expresión tal vez lastimó a algunos que dijeron qué derecho podía tener. Yo no comparto esas expresiones. ¿Por qué? Porque ¿en qué contexto se plantea su regreso? No se plantea después de que los estronistas hayan rendido cuentas con la justicia, de que haya habido responsables de tortura, responsables de saqueo, de apropiación indebida que estén
se esté reparando eso. Es al contrario, ellos lo plantean como una reivindicación de la figura de Stroessner, lo plantean como bueno, tuvo cosas malas, pero hizo grandes cosas para el país, etc. O sea, en ese marco, no se plantea en un marco de justicia, no se plantea en un marco de búsqueda de la verdad y de castigo a los culpables, sino se plantea en un marco de impunidad. En esos términos, primero los estronistas tienen que dar el ejemplo y decir dónde están los restos de los desaparecidos. Todos los que saben, no puede ser. Ellos saben, y en vez de decir eso, no, dicen, no, vamos a traerle a Stroessner. No tiene sentido. ¿Y cómo consideras el hecho que el Partido Colorado, partido que de alguna forma fue la fortaleza también, aparte de las Fuerzas Armadas de Stroessner, hasta ahora no haya pedido disculpas como partido ni haya repudiado su figura como Colorado, por ejemplo? Lo siento por los colorados, porque bueno, ellos tienen un ideario, sin embargo, están muy atados todavía a esa historia. Hubieron expresiones muy interesantes de algunos líderes colorados que se han desmarcado de eso. De hecho, Stroessner hizo una purga en el Partido Colorado cuando subió al poder. Están los casos de Gualdino Ramón Lovera, todo lo que es el Mopoco, Sandino Gil Oporto, ¿no? Pero lastimosamente los colorados, en vez de reivindicar a esos héroes civiles de su partido, lo tienen todavía a Stroessner como presidente honorario de su partido. Lo siento por ellos, pero es una vergüenza. ¿Y qué opinas de esa gente que, si bien no es dirigente colorado, pero dice, pero en la época de Stroessner se vivía mejor, que había más seguridad, que falta mano dura como Stroessner? Esa gente que no fue víctima de la dictadura, pero tampoco fue parte del Partido Colorado, por ejemplo. Sí, bueno, primero que el Paraguay fue el oasis de la corrupción durante la época de Stroessner. Tenía, como hoy, los peores índices en materia de educación. Había un estado en donde había una arbitrariedad enorme y claro, había gente que de alguna forma conseguía ciertos favores con la dictadura, pero eso en ninguna forma puede salvar al régimen en lo que fue una política de derechos humanos totalmente inaceptable, con casos, o sea, más de 400 personas entre detenidos, desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales. La Comisión de Verdad y Justicia da cuenta de cerca de 20.000 personas que pasaron por las cárceles y fueron torturadas, pasaron por algún tipo de tortura. Y eso ha dejado huellas aún en nuestra sociedad y cualquier paraguayo seguramente conoce, tiene cerca algún amigo, conoce algún caso de algún familiar, de algún desaparecido y sabe lo difícil que fue eso y cómo ha desmembrado muchas familias paraguayas que aún hoy arrastran esas secuelas. Pero no solo por el dolor de los familiares, que en algunos casos ya es irreparable, sino ha hecho un daño al país en materia en su herencia, muy nociva. Hasta ahora el Paraguay, uno ve los informes sobre educación, ¿no? Y bueno, y esa pésima inversión en educación no fue de hace 4 años nomás. En la época de la dictadura ese era el promedio de inversión en la educación pública y ni hablar en la salud. Entonces ese es el país que dejó Claro, Stroessner. las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo en la educación tienen que ver los 35 años del estronismo. Sí, y enseñó una cultura del miedo a expresar su opinión, el miedo a disentir contra la autoridad de turno, y eso hoy todavía se siente. ¿Qué paraguayo no sabe que así es nuestra realidad? Y eso viene del estronismo. Ya. El tema de las riquezas que dejó Stroessner, ¿tienen un monto, un cálculo de cuánto es el dinero que la familia Stroessner mantiene y tiene todavía que tiene que ver con la dictadura? Yo desconozco la cifra, pero estamos hablando de varios millones de dólares. Gustavo Stroessner, el hijo, y su entorno, ¿no? Hace poco tendría que explicar eso un presidente de la República. Hace poco
mostraban la foto de la mansión del padre del actual presidente de la República, de Mario Abdo Benítez, y era una mansión que un funcionario público no podía comprarse con un salario de funcionario desde su época. O sea, evidentemente, y el presidente vive en la opulencia. Esa riqueza es fruto del entorno de Stroessner. O sea, no solo se reduce